Así es, ahora iniciamos este evento académico en el marco del lanzamiento de la Escuela de Innovación del Partido Alianza Verde. Lo hemos denominado Respuesta a la Pandemia con enfoque ciudadano desde el sector público. Jorge Torres, subdirector de la Escuela de Innovación Verde, va a ser el encargado de moderar este importante momento. Así que bienvenido, Jorge, para que por favor iniciemos con este importante segmento. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a todos los ciudadanos que nos acompañan el día de hoy, a todos esos hombres y mujeres que han decidido conectarse para acompañarnos en este proceso de la Escuela de Innovación Verde. Les queremos dar, obviamente, el agradecimiento. Desde la escuela, pues vamos a profundizar la cultura democrática de Colombia, fortaleciendo los liderazgos que se comprometan con dos cosas muy concretas: el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas. Nuestra apuesta desde la escuela es que logremos ampliar conocimientos, capacidades y habilidades de todas las personas que van a participar de este proceso para que trabajen activamente en sus territorios. Entonces, pues vamos a dar arranque formal a este proceso. Creo que estamos arrancando de la mejor manera. Hemos invitado a los principales líderes de nuestro país, a la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, que me está diciendo aquí por interno que ya está a punto de conectarse. Nos acompaña aquí ya el alcalde de Cali, el doctor Jorge Iván Ospina, a quien lo saludo y le agradezco por acompañarnos el día de hoy. Si quieres dar un saludo, el audio. Solamente gracias, es usted muy amable por convocarnos y siempre dar acá una oportunidad de lo que ha sido esta experiencia del gobierno en los primeros meses del 2020. Saludo para todos. También nos acompaña el alcalde de Medellín, el doctor Daniel Quintero. Un saludo para las personas que nos acompañan hoy. Querido Jorge, un saludo para ti, para todas las personas que nos están escuchando en este momento, esperando que se estén cuidando, que estén bien. Sin duda, nos ha tocado vivir momentos tremendamente históricos, sin precedentes, con un virus que además es impredecible y que nos ha llevado a tomar acciones innovadoras, diferentes, y pues qué bueno que sea este espacio académico y de innovación para hablar de ellas y también de los errores, que de esos también hay que aprender, de eso se trata mucho la innovación. Muchísimas gracias, alcalde Daniel Duque. También estaba invitada la alcaldesa de Santa Marta, la doctora Birna Johnson. Sin embargo, pues hace unos momentos nos envió una carta donde nos explica los motivos familiares que tuvo que atender personalmente y por lo cual, pues lamentablemente no puede acompañarnos en este espacio. Sin embargo, pues vamos a dar inicio a este proceso. Queremos conversar en este espacio sobre la respuesta de la pandemia con enfoque ciudadano desde el sector público. Claramente, la intencionalidad es que profundicemos cuál es el papel que juega la ciudadanía en estos tiempos de pandemia y que aprovechemos esas visiones y esos modelos que tiene cada uno de los alcaldes que hoy nos acompañan para que entendamos que la ciudadanía tiene un papel activo y que obviamente estamos en mora de generar todas las lógicas que nos permitan aprovechar al máximo el rol de la ciudadanía. Le agradezco nuevamente al Partido Alianza Verde por crear este espacio, pero antes de iniciar formalmente la discusión, quiero invitarlos a una acción colectiva aquí en este espacio. La vida es sagrada. Ese es el principal postulado del Partido Alianza Verde. Y obviamente es uno de los principales propósitos de esta Escuela de Innovación Política, que busca generar la conciencia en las diferentes personas que se van a formar en este espacio para que entre todos hagamos un ejercicio. Primero que todo, pongamos en nuestras mentes a esas 14.492 familias colombianas que han perdido un ser querido por causa del COVID-19.
Aquí claramente tenemos que entender que la responsabilidad es de todos y por eso pido que los pongamos de presente en este conversatorio. Pero también les pido que traigamos a la mente a esos 971 líderes y 222 combatientes que desde la firma del proceso de paz lamentablemente han perdido la vida. Es triste saber que en Colombia a los líderes sociales los están matando y por eso les pido que los pongamos también de presente en este espacio. Y finalmente, quiero pedirles que acompañemos el dolor que sufre la comunidad de Llano Verde y en especial a las madres de los 5 jóvenes que fueron asesinados en Cali. Hechos que claramente son repudiables y que no pueden ser tolerables en nuestra sociedad. Por eso, por esas personas que han fallecido por el COVID, por esos líderes sociales que han sido asesinados en nuestro país y por los jóvenes que lamentablemente diariamente pierden la vida en Colombia, les quiero pedir que hagamos un minuto de no silencio. Es un llamado a la acción, a la búsqueda de la verdad, al rechazo vehemente de todos los hechos que atentan contra la vida y la dignidad humana. Por eso les pido que desde sus hogares hagamos una acción básica y es que levantemos la voz por un minuto con frases que repudien la vida y con frases que repudien la muerte y cuiden y protejan la vida. Les pido que lo hagamos sí a la vida. Cada uno desde sus lugares, desde sí a la casas. Vida. La vida es sagrada. La vida es sagrada. A los participantes aquí les pido que activen sus micrófonos para que se escuche esa... La vida es sagrada. La vida sí primero, la vida es sagrada. La vida es sagrada. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Justicia! ¡Justicia! Basta ya de muerte. Basta ya. La vida es sagrada. ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! Un aplauso por la vida. Un aplauso por la vida. Queremos ser guardianes de la vida. Guardianes de la vida. Bueno, muchísimas gracias. Espero que ustedes en sus hogares hayan unido a este pequeño acto en el que queremos decirles a todos que no necesitamos silenciarnos frente a estos hechos. Necesitamos es activar la ciudadanía para que este tipo de situaciones dejen de suceder en nuestro país. Y con esto, pues vamos a dar inicio oficialmente a este espacio académico, a este foro que, como lo decíamos al principio, buscar las respuestas frente a la pandemia con enfoque ciudadano desde el sector público. Vamos a proponerle a nuestros participantes, a nuestros alcaldes de Medellín, de Cali y la alcaldesa de Bogotá, que nos acompañen con unas reflexiones. Y vamos a iniciar este proceso con una pregunta básica. Y es que, pues, llevamos 143 días de confinamiento, de cuarentenas a nivel nacional. Muchos gobernantes de todos los niveles nos han insistido en el papel de la ciudadanía, en que cada persona tiene que aportar su granito de arena para reducir la cifra tanto de contagiados como de muertes que ocurren en la ciudad. Y sabemos que tenemos que utilizar cuidadosamente el tapabocas, conservar la distancia y lavarnos las manos durante 20 segundos. Pero hoy pues, nos acompañan 3 alcaldes, cada uno con un proceso y un origen diferente. Claudia López, que arrancó su trayectoria política desde ese movimiento que se suscitó alrededor de la 7ª papeleta y pues ha sido una mujer lideresa en diferentes causas ciudadanas. Daniel, que lo conocimos en la vida pública por esa iniciativa del tomate, hace algo más de 10 años estaba emprendiendo esas causas y lo estábamos conociendo como un activista ciudadano. Y Jorge Iván, que en diferentes comunas comenzó desde su profesión como médico a decirle a las comunidades más pobres que tenían que suscitar procesos de cuidado de la vida. Cada uno tiene un origen desde la ciudadanía.
Hoy son ciudadanos, pero también son gobernantes. Y por eso quiero preguntarles cuál es el papel de la ciudadanía en estos tiempos de pandemia desde sus gobiernos. Entonces le doy la palabra a Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. Bueno, otra vez, buenas tardes. Voy a tratar de ser muy sucinto. Es imposible concebir el desarrollo, el respeto por la vida, el progreso integral de una sociedad en una economía para el buen vivir de manera sostenible, en un diálogo inteligente con la naturaleza, si no se consolidan procesos ciudadanos, si no tenemos una ciudadanía con mayor cantidad de capacidades, con mayor búsqueda de respeto de sus derechos. Entonces, quizás la referencia fundamental de nuestros gobiernos es que son gobiernos que se concentran en la consolidación de esa participación ciudadana. Y es imposible intervenir una pandemia tan provocadoramente incierta como esta si menos se tiene la movilización ciudadana. Por tanto, las capacidades a la ciudadanía, la consolidación de procesos ciudadanos es factor fundamental para el éxito y las posibilidades de que un gobierno se gestione. Y no es sencillo. No es sencillo porque muchos de nuestros procesos comunitarios están atrapados por las mafias, por la forma vieja de hacer política, por aquellos que quieren hacer del tesoro público un botín para ser repartido, y esas prácticas tan incorporadas en el quehacer cotidiano en muchos de los liderazgos pequeños, locales, hace difícil este manejo. Y por supuesto es un proceso que se replicó desde los liderazgos de más alcurnia hasta los liderazgos más locales. Yo quisiera colocar ahí que ahí hay un elemento donde tendremos que tratar de romperlo, y tratar de romperlo no es sencillo. Y además quisiera señalar que también muchos de los procesos ciudadanos se hacen muy difíciles por las necesidades básicas no satisfechas que cotidianamente presionan ese proceso ciudadano. Esos son dos temas sobre los que quisiera señalar que hemos encontrado dificultades. Nosotros nos encontramos en algo que llamamos guardianes de vida. Y guardianes de vida es la consolidación de una ciudadanía que encuentre que en el respeto de la vida, frente a la violencia, frente al COVID, frente a otras amenazas, está la verdadera posibilidad de gobierno exitoso. Muchísimas gracias, Jorge Iván, por tu respuesta y por todo el trabajo que están haciendo desde Cali para cuidar la vida. Ahora, pues, vamos con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Cuéntanos tu opinión. No, Jorge, primero que todo, pues, un poco contextualizar para la historia en qué momento ocurrió esto para nosotros como alcaldes y para la ciudadanía, pues, toda que nos ha tocado enfrentar la pandemia más grave de los últimos 100 años. Nosotros recién habíamos sido elegidos, llevamos 2-3 meses elegidos, y si bien eso al tiempo genera pues el favor de un porcentaje importante de la población, también las campañas suelen ser conflictivas y polarizar de alguna manera, y una pandemia requiere sin ninguna duda la capacidad de los gobernantes todos de unir a su población en torno a un objetivo común. Algo que yo quiero resaltar también como muy importante es que aquí había que vencer, o más bien resolver entre un dilema muy berraco, y era, por un lado, teníamos que tomar medidas restrictivas, y por el otro lado necesitábamos que la ciudadanía tomara acciones y se alineara con el Estado, es decir, con los gobiernos, en este caso los gobiernos locales, para que la estrategia en total tuviera efecto. Y pues esas cosas generalmente no son compatibles. Cuando una alcaldía o cuando un gobierno emite un toque de queda o una cuarentena estricta, pues está restringiendo libertades, y muchas veces eso puede resultar en desobediencia civil y en deseo general de la ciudadanía de no acatar. Pero aquí ocurrió todo lo contrario. La ciudadanía masivamente le pedía
a sus gobernantes, por favor, tomemos medidas de cuarentena. Y yo creo que eso ayudó mucho. Yo creo que los ciudadanos hubieran salido ellos mismos a reconocer desde el primer segundo que los gobernantes tenían que tomar decisiones que no son populares muchas veces, y hoy todavía tenemos que tomar decisiones que no son populares. Ayudó mucho en esta tarea y ha ayudado a salvar vidas. A veces vemos los 14.000 personas que han fallecido, las familias que los han llorado, pero realmente las vidas que se han salvado resultado de las medidas que se han tomado en cada una de las ciudades del país y a nivel nacional han evitado un mar de tristeza y de muertos y de desolación en nuestras ciudades. Entonces yo creo que el papel ahí de los ciudadanos ha sido muy importante. Lo segundo que yo creo que es relevante en este punto es que esto nos tiene que dejar algunas enseñanzas como sociedad. Si este virus pasa y nos quedamos en el mismo punto, nos jodimos. Yo creo que el gran enemigo es volver al pasado. Nosotros tenemos que pensar es entonces cuál es el futuro que queremos. Yo hablo de que debemos avanzar hacia una reactivación económica justa, y eso es entonces pensar de nuevo en qué está pasando con los más vulnerables, que son además los que más han sufrido este virus, pero también una reactivación verde. Y no lo digo porque esté en medio de un foro académico donde hay varios integrantes del Partido Verde, lo digo porque es que no hay otra alternativa. El mensaje que nos mandó el coronavirus es que somos frágiles, que dependemos de este planeta, que tenemos que cuidarlo y que cuando nos metemos con el planeta, pues esto se desbarata. Pero también reveló las profundas diferencias sociales y económicas y la profunda desigualdad que convive en nuestras sociedades. Eso es como, para muchos es como muchos enfrentaron este virus en cruceros, en buques de alto calado, pero muchos en botecitos de palo. Y la pregunta es si como sociedad también vamos a reconocer que llegó la hora de empezar a igualar la cancha y como sociedad utilizamos esta crisis que va a dejar mucho dolor y lo está dejando hoy como una oportunidad para crear esperanza y para construir futuro. Gracias, alcalde Daniel Quintero. Y pues ya nos acompaña la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos a este foro académico. Al inicio, pues hicimos un minuto de no silencio recordando a las personas que han fallecido por el COVID, a los líderes sociales que lamentablemente han sido asesinados y a los jóvenes de Cali como un ejemplo de los muchos que lamentablemente mueren a diario en nuestro país sin ninguna causa. Y ya iniciamos nuestro debate como tal. Nosotros pues sabemos que ustedes vienen de un proceso ciudadano. En tu caso particular, pues arrancaste tu vida política, que en esta semana justamente recordaron ese famoso video de cuando tenías 19, 20 años y estabas liderando el movimiento de la séptima papeleta. Te formaste como ciudadana y quisiste dar el paso a la política. Hoy cumples ese doble rol de ser ciudadana y ser gobernante. Y por eso te preguntamos, ¿cuál es el papel de la ciudadanía en estos tiempos de pandemia desde la gestión que estás adelantando como alcaldesa de Bogotá? Muchas gracias, Jorge, querido. Un abrazo a ti y a todos los amigos de la Escuela de Innovación Verde. Mil gracias por la invitación. A Jorge Iván un abrazo, a Daniel Quintero, a toda la gente que nos escucha y se une con nosotros para esta reflexión en este momento. Pues yo creo que la verdad es que la ciudadanía bogotana, colombiana, lleva muchos años pujando por el cambio, movilizándose por el cambio, demandando el cambio. Y la verdad creo que ahora nos llegó el momento en el que el cambio está servido, pero lo tenemos que concretar y liderar. Este es el momento sin duda del cambio ciudadano. Y no es solamente el momento del cambio político, que los tres, Jorge Iván, Daniel o yo estemos hablando aquí como gobernantes locales, demuestra que esa movilización de muchos años, en mi caso desde la séptima papeleta, desde la Constitución del 91, finalmente rindió frutos.
finalmente dejamos de ser solamente la ciudadanía que reclama, que protesta, que pide, y logramos organizar mayorías ciudadanas para gobernar. Por eso estamos aquí sentados. Pero ahora creo que hay un cambio más profundo, y es que es un cambio de hábitos de vida. Yo comparto completamente, nos hemos encontrado con Daniel en varios escenarios de alcaldes internacionales, foros de reflexión sobre los desafíos que nos está dejando la pandemia, y creo que la verdad es el gran cambio planetario, ya no solamente ciudadano de un país, sino planetario, de hábitos de vida, de aprender a producir distinto, a vivir distinto, a movilizarnos distinto, a consumir de una manera distinta. Hoy estamos agobiados por el coronavirus, pero la pandemia que de lejos con seguridad nos llevaría a la extinción es el cambio climático, que no se nos olvide eso de ninguna manera, que no creamos que porque hay coronavirus el cambio climático se desplaza en prioridades, porque esa sigue siendo la gran amenaza planetaria. Y esa amenaza planetaria, como el coronavirus, no la produjeron las abejas, ni la produjeron las hormigas, ni la produjeron los búfalos, ¿no? Ambas la produjimos los seres humanos. El coronavirus nos puso frente al desafío de que somos literalmente la respiración entre seres humanos y la interacción la que nos contagia. El cambio climático está directamente relacionado con la manera como esta especie, los seres humanos sobre la Tierra, vivimos, producimos y consumimos. Entonces, realmente, si no logramos concretar ese cambio de hábitos de vida, ya no solamente un cambio, una ciudadanía pidiendo el cambio de la política de sus ciudades y sus países, eso era indispensable, era necesario, vamos ganando espacio y esa es una ruta en la que hay que seguir. Ahora es un cambio mucho más profundo. Es un cambio no solamente como ciudadanía de una ciudad o de un país, es un cambio como humanidad. Tenemos que aprender a caminar más y movilizarnos más en bicicleta en vez de quemar gasolina y diésel, lo cual hace insostenible la vida en el planeta. Tenemos que aprender a hacer ciudades para el peatón, para el ciclista, para la movilidad limpia. En una ciudad como Bogotá, el principal medio de movilidad de Bogotá y de todas nuestras ciudades son las piernas de nuestros ciudadanos. O bien los recorridos a pie, o bien esas piernas echando bici. Y sin embargo ese, que es el principal medio de movilidad, casi la mitad de los viajes se hacen por cualquiera de esas dos vías. Los carros que queman gasolina tienen el 85% del espacio urbano para la movilidad. Mientras que los modos de transporte limpio somos casi el 50% de los viajes y tenemos solamente el 15% del espacio. Esa es una inequidad de espacio, de vida y de movilidad insostenible. La inequidad social. Yo creo que en estos meses ha quedado claro que es que la inequidad, la desigualdad, la pobreza, el Gini, no son estadísticas. No son estadísticas. Es que la desproporción en la afectación a la vida y al ingreso que han tenido nuestros ciudadanos más humildes de sectores populares es enorme. Es enorme. En esta pandemia han perdido ingresos, han perdido salud, han perdido la vida de una manera desproporcionada respecto de ciudadanos de ingresos más altos. Entonces tenemos que cerrar esas brechas no pueden seguir siendo estadísticas, tenemos que cerrarlas con matrícula cero, tenemos que cerrarlas con empleabilidad del siglo XXI para nuestros jóvenes, tenemos que cerrarlas con una renovación verde, creativa, digital del siglo XXI para generar nuevos empleos. Yo coincido completamente con lo que decía Daniel, que en este momento tal vez nuestro peor enemigo es que queramos o añoremos la vieja normalidad. Volver, salgamos a lo mismo, a producir como antes, a caminar, a movilizarnos como antes, a consumir como antes, a producir basura en toneladas enormes que no reciclamos. Ese es nuestro gran enemigo en este momento. Y por eso creo que para los ciudadanos que siempre hemos demandado cambio, este es un poco un boomerang. La pandemia es como un boomerang. ¿Querías cambio? Bueno, bienvenido a cambiar de fondo, de vida, de hábitos, si de verdad quieres subsistir como especie y salir adelante en esta pandemia. Creo que ese es nuestro gran desafío en este momento, pero la verdad creo que tenemos todo servido y necesitamos un liderazgo ciudadano, colectivo y público que concrete ese cambio, que no deje pasar esta gran oportunidad, que no nos haga añorar por un minuto el regreso al pasado, ni un segundo, no hay que cederle un espacio. La fuerza de la inercia en la física y en la vida es brutal.
seguir haciendo lo mismo porque simplemente sabemos hacerlo. Nuestro gran desafío ahorita es no concederle al pasado una sola rendija. Muchas gracias, Claudia, por tus reflexiones. Creo que los tres alcaldes nos han complementado muy bien como el rol que debemos jugar los ciudadanos en este momento. Ahora, pues, yo quisiera invitarlos a que hiciéramos una reflexión. Claramente, pues, el país está atravesando por una crisis institucional. Tenemos casi 15.000 fallecidos a cuenta del COVID. Tenemos una contracción económica sin precedentes en nuestra historia, pero ustedes tres gozan de una altísima reputación. En la última encuesta que medía la imagen favorable de los principales alcaldes, pues Claudia López tiene una reputación, una imagen favorable del 72%, Jorge Iván del 62%, Daniel Quintero del 84%, y uno se pregunta cómo mantener y aprovechar esa confianza ciudadana. Y por eso les pregunto, apreciados alcaldes, ¿cuál es el principal reto en sus gobiernos donde más necesitan la colaboración y la participación de la ciudadanía para enfrentar la pandemia? Entonces, nuevamente le damos la palabra a nuestro alcalde Jorge Iván Ospina. Bueno, no teniendo miedo en gastar la popularidad en decisiones que como estados locales debemos de tomar para romper esquemas, para reflexionar sobre nuevos paradigmas y para incorporarnos en algo que nosotros llamamos economía para el buen vivir. Necesariamente esta es la tarea. Y esa tarea desde varios componentes que nosotros los describimos, pensándonos en un plan distrital de desarrollo que le llamamos Cali Unida por la Vida. Digamos que todos nuestros esfuerzos, disposiciones y trabajo está concentrada en la promoción, protección y dignificación de la vida. Y cuando digo componentes para desarrollar la tarea, la interinstitucionalidad e intersectorialidad. Necesitamos gobiernos con criterios unicistas que orienten sus acciones en un solo norte y que no se posibiliten las islas que no participan de la focalización y orientación de escasos recursos en esta economía del buen vivir. Lo segundo es el salto tecnológico imprescindible para una economía del buen vivir. Necesariamente necesitamos la aplicación de los procesos innovadores más ciertos en materia tecnológica, construyéndolos desde nuestras propias realidades. Y lo tercero, la movilidad ciudadana, la movilización ciudadana, la participación de las ciudadanías. En ese marco, necesario señalar la importancia de intercambiar experiencias, siempre entendiendo que procesos culturales e idiosincráticos nos orientan a que apliquemos las experiencias de acuerdo al entorno en el cual cada uno de nosotros se mueve, entendiendo que son ciudades distintas, con procesos culturales distintos y que podemos aprender para poder proyectarnos y extrapolar conocimiento. Pero además de esto, nos es importante comenzar a romper esquemas. Por ejemplo, necesitamos reducir el consumo de combustibles fósiles, pero la sobretasa a la gasolina provee gran cantidad de recursos para nuestra infraestructura vial o para nuestros propios proyectos de movilidad. Allí tenemos que ser innovadores y tenemos que entender que no puede ser la fuente de financiación de planes distritales de desarrollo. Por ejemplo, la salud se financia en gran proporción por el consumo de licor, por el consumo de cigarro, por la ludopatía. Hay que entender que no podemos tener más modelos de salud financiados a través del vicio. O, por ejemplo, en la medida en que nuestros indicadores están concentrados en indicadores de alto consumo, pues entonces los indicadores que debiéramos de tener para una economía del buen vivir no se visibilizan de tal manera. Y esto para proyectarlo se resuelve o lo queremos resolver con jóvenes muy activos que nos dan las respuestas, con jóvenes que comprenden que el diálogo interespecie, el diálogo inteligente por la naturaleza, los diálogos inteligentes para entendernos en la diversidad étnica, social, de condición sexual, es fundamental. Yo creo que ahí están los elementos que Cali quiere trabajar. Quiero cerrar esta parte diciendo que este reto
también demanda un gran consenso nacional. Yo de alguna manera veo un país que gasta mucho desde el Estado central, pero que se come los ahorros de los estados locales. Los estados locales, desde la ley 617 de ajuste fiscal, hacemos grandes ahorros, pero no así el gran Estado nacional. Hoy necesitamos que los estados locales podamos disponer de recursos a través de emisión de bonos, de crédito de largo plazo, de créditos de fomento con tasa de interés compensada, para poder proyectar estas ideas y para poder ser eficientes en momentos donde tenemos que activar la economía de una forma distinta. Sí que estoy de acuerdo en señalar que no puede ser que tengamos semejante episodio para volver a lo de antes, para volver a la degradación, para volver al consumo que agota el agua, para volver a la contaminación execrable que se ocurre en nuestros espacios, para volver al pensamiento arrogante de creernos los únicos en el planeta Tierra, y eso no lo podemos posibilitar, y por eso tenemos siempre que transpirar la posibilidad de construir modelos distintos. Muchísimas gracias, alcalde Jorge Iván Ospina. Alcalde de Medellín, pues este sin lugar a duda pues es un reto que tenemos. Entonces cuéntenos usted, ¿dónde es que quiere que la ciudadanía lo apoye con más fuerza? Yo coincido en mucho tanto con lo que dijo Claudia en su momento, como lo que está diciendo Jorge. Tenemos una oportunidad, aquí hay una oportunidad de cambio y una oportunidad de futuro, pero hay algo que es claro, y es quienes vivieron o han vivido, o más bien, yo lo voy a decir más genérico, el pasado es enemigo del futuro. A veces ese pasado nos quiere mantener en esas barreras, en esas desigualdades, porque para algunos es fácil vivir en ese presente que hoy tienen, pero realmente para que todos podamos avanzar, todos vamos a tener que romper el molde, rompernos incluso a nosotros mismos. Todos hablamos de cambio, pero el cambio cuando ocurre genera temblores y a veces asusta un poco. ¿A qué tenemos que no tenerle miedo? A llevar educación a los más humildes, de darles oportunidades a los más humildes, en especial con educación. Si uno le da educación a la gente, realmente le cambia la vida, le cambia las oportunidades. Hay que enfrentar a la corrupción con toda la decisión, y eso asusta a los que viven de ella. Entonces a esa también hay que enfrentarla con toda la decisión, y habrá que tomar muchas decisiones, como algunas que decía Jorge. Venga, vamos a tener que cambiar la forma como nos movemos. También lo decía Claudia en relación a montar más bicicleta y a caminar más, pero esos cambios implican también para cada ciudadano un cambio en la forma en la que vive, y eso va a significar de todos un reto que es fundamental, y es confianza en el futuro, confianza en las decisiones que están tomando nuestros gobernantes, pero también las que la sociedad empieza a crear. Los gobernantes también tenemos un reto, no solo los ciudadanos, los gobernantes tenemos el reto de adaptarnos a esos cambios a gran velocidad que se están produciendo. Hoy el mundo está transitando uno de los cambios tecnológicos más profundos de su historia, y si nosotros no nos adaptamos a la velocidad adecuada, pues no es que vayamos a tener desigualdad al interior de nuestras ciudades, que ya la tenemos, sino que la desigualdad entre ciudades también se va a convertir en un factor fundamental entre países, evidentemente. Aquí hay al mismo tiempo una gran oportunidad para resolver muchos de los problemas que en el pasado creíamos que no tenían solución. La pobreza extrema hoy tiene solución si le metemos la ficha. El cambio climático es claro que es retador, pero yo estoy convencido de que si se apela a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, le vamos a encontrar salida. Pero para eso tenemos que estar dedicados a resolver los problemas. Y hay algo que yo creo que es fundamental que la ciudadanía, digamos, se aplique, y es lo que más necesitamos los gobernantes, es lo que yo llamaría la polarización ante falsos dilemas.
porque a veces nos dicen es que el dilema es entre si gobernamos a la izquierda o gobernamos a la derecha. No, esos son en la mayoría de los casos dilemas en los que no deberíamos estar enfrascados. Deberíamos mirar cada problema y decir cuál es la mejor solución para ese problema. Claro, les puedo casi asegurar, en la mayoría de los casos vamos a encontrar que lo que estamos haciendo hoy, pues no es lo que deberíamos estar haciendo. Y que eso implica cambios. O sea, eso póngale en el nombre que quieran. Pero cuando vayamos entonces también los gobernantes a resolver problemas, no tratemos de volver esto un partido de fútbol, los de camisa roja y los de camisa azul, los de izquierda, los de derecha, porque si hacemos eso terminamos quizá convenciéndonos nosotros mismos de que es que las soluciones deben ser de izquierda, deben ser de derecha. Yo creo que al final lo que han demostrado muchos países, ya fuera de derecha o de izquierda, es que esos países empezaron para encontrar un mejor lugar en el mundo a tomar cosas de aquí y de allá pensando en la gente, en cómo resolvemos los problemas de la ciudadanía. Y eso es, yo creo que a lo que nos debemos aplicar es ver a nuestras ciudades y decir, bueno, aquí tenemos una gente, ¿qué podemos hacer nosotros como gobernantes? ¿Qué decisiones podemos tomar para aumentar sus niveles de bienestar? Para que vivan una vida mejor, como dice Jorge. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y ya si eso es de izquierda, si eso es de derecha, para eso se necesita la empresa funcionando. No podemos dejar que esto se convierta un tema de los pobres contra los ricos, no, o de las empresas, no, de ninguna manera. Tiene que haber un balance y tiene que crecer un país creciendo la empresa, pero también la empresa tiene que reconocer que si la gente no está bien, la empresa no va a tener ninguna base para poder crecer. Ahí tenemos retos muy importantes, pero yo creo también que esta pandemia nos está poniendo como en una sintonía diferente desde el punto de vista también de lo que veníamos trayendo desde lo político. Llegó el tiempo del amor, la revolución del amor. Si vas a pelear con alguien, ¿qué tanto daño le vas a hacer? ¿Es necesario hacer tanto daño? ¿Por qué no dejamos que eso sean ideas y que se enfrenten las ideas? Tan duro como tenga que ser el debate, pero que sea ideas. No descalificar a la persona, no atacar a una persona porque es diferente, porque nació en un lugar diferente al tuyo, etc. Pensemos qué podemos nosotros también hacer como ciudadanos para empezar a caminar en el camino del amor. Bueno, muchísimas gracias, alcalde Daniel Quintero, por estas reflexiones. Y pues ahora le pregunto a la doctora Claudia López, nuestra alcaldesa de Bogotá, usted en sus discursos y en las diferentes alocuciones que ha venido haciendo, le ha dado un rol muy importante a la cultura ciudadana. Y justamente la cultura ciudadana se funda en esa cooperación, en esa corresponsabilidad, en ese activismo ciudadano. Y yo le quiero preguntar, pues, ¿cuál es el reto que tenemos en ese sentido entonces y que le sirva, obviamente, de reflexión para todos los colombianos? Yo estoy convencida que lo que más le ha ayudado a Bogotá a enfrentar esta pandemia a lo largo de estos meses es el ADN de cultura ciudadana de Bogotá. Ahí se nota la herencia, el legado, el trabajo permanente que a lo largo de muchos años se ha venido haciendo desde que el profe Mocus le imprimió ese sello al ADN bogotano. No de otra forma se explica que una ciudad tan grande, de más de 8 millones de personas, súper densa, con tantos desafíos, con tanta inequidad, con tanta desigualdad, haya logrado mantener, digamos, un nivel en el que en menos de un mes el 95% de nuestra ciudadanía entendió y aprendió a usar el tapabocas. Eso es realmente impresionante, lo que le ha permitido tener a Bogotá en promedio un RT, una tasa de reproducción de esta pandemia por debajo de 1.3, estando abierta todo el tiempo, es básicamente esa cultura ciudadana, ¿no? Esa norma social de aprender muy rápido, de adaptarnos muy rápido. Ese fue el primer paso. Yo creo que en el lavado de manos hemos ganado, y en el tercer elemento que más nos cuesta un poquito a veces es el del distanciamiento. Por eso toda la campaña de alas de distancia en el espacio público, en enseñarle a nuestros vendedores informales, al comercio popular, que
sin distanciamiento, sin lavado de manos y sin tapabocas, van a fracasar en su intento de activarse económicamente. Hoy en el mundo, hoy en agosto, desde que estamos enfrentando esta pandemia, sabemos que todos los que han intentado reactivar la economía sin cultura ciudadana del cuidado, sin distanciamiento, sin entender las limitaciones de esta pandemia, fracasan. El rebrote termina siendo a veces peor, como pasó en Israel, por ejemplo, que uno no puede decir que es un país al que le falta tecnología. Le sobra toda la tecnología, tiene mejor que la nuestra, pero tal vez no entendió o no aplicó suficiente la cultura ciudadana. Yo creo francamente que en este instante hay culturas ciudadanas de diferentes tipos. Por un lado, por ejemplo, si tú miras el sector empresarial, lleva mucho tiempo diciendo a los ciudadanos, no, esto aquí lo que se necesita es cultura ciudadana, que la gente aprenda a usar el tapabocas, el distanciamiento, todo el mundo salga y ya. Y yo creo francamente que no es solamente eso, también hace falta una cultura ciudadana empresarial. Científicamente parte, y me gustaría escuchar a Daniela y a Jorge Iván qué opinan sobre este punto, pero parte de lo que hemos aprendido hasta ahora, por ejemplo, evaluando con economistas y epidemiólogos cómo evoluciona la pandemia en Bogotá, es que el cupo epidemiológico de Bogotá hoy para poder trabajar y convivir con la pandemia en medio de la cultura ciudadana del cuidado es entender que todos no podemos operar al 100%. Bogotá pudo administrar esta pandemia trabajando en mayo y en junio, mientras no estaba el 100% de los ciudadanos en la calle y no se daban los 100% de interacciones. Cuando a finales de junio nos pusieron a 7 millones de personas al tiempo en la calle, en todas las actividades, una sobre otra, apiladas, es decir, una normalidad que trató de decir, vivamos como si el coronavirus no existiera, con el tapabocas basta. Fue muy costoso, fue una normalidad de 4 semanas. En esas 4 semanas hubo 2 días sin IVA, hubo 2 marchas, muchas marchas en Bogotá, y esos eventos de supercontagio terminaron obligándonos a hacer cierres por localidades durante 6 semanas. Es decir, es una falsa normalidad de 4 para tener que volver a una vida muy restringida de 6 semanas. Yo creo que el balance no es muy positivo. Bogotá pasó de 32.000 casos a más de 140.000, pasó de menos de 700 fallecidos en 6 semanas a 4.000, porque no le da ese cupo epidemiológico. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo creo que parte de la cultura ciudadana es que aprendamos a vivir por turnos, aprendamos a que si el cupo epidemiológico que tiene la ciudad en esta etapa de la pandemia es una operación al 60%, no haya una competencia codazo entre cada sector económico, a ver quién hace más lobby para que a él sí le den espacio para que se meta, sino que todos entendamos que todos tenemos que poder poner para poder tomar. Que si hay que hacer un esquema como el de 4-3, por ejemplo, en Barranquilla, en Medellín, o turnarnos por sectores, o turnarnos por días, o aprender a convivir, pero con cultura ciudadana empresarial, que da para poder tomar. Que si queremos que el aeropuerto quepa, tenemos que tener, digamos, también otros sectores. A mí me atormenta, por ejemplo, lo de los niños y los jóvenes. Yo creo que hoy los que más lo están llevando en esta pandemia son los niños y los jóvenes. Los que tienen una sobrecarga para cuidar al resto de la ciudad hoy son los niños y los jóvenes. Yo les aseguro que si los niños y los jóvenes hoy pudieran poner una tutela como la que pusieron los mayores de 70 años, para permitirles tener más espacio y volver a sus colegios de una manera, digamos, muy cuidadosa, pero aunque sea un piloto, la ganarían. Porque el costo que están asumiendo de estar en casa, de no poder interactuar mejor en parques, en colegios, etcétera, una vez obviamente hayamos pasado el primer pico de la pandemia, es muy alto. Entonces a mí me parece que, por eso vuelvo e insisto en el punto de que el gran desafío está en cómo cambiamos. Porque si esto es a codazos y por lobby, o por el que tenga más voz y más influencia, pues los más débiles y con menos voz, como los niños y jóvenes, se van a quedar cargando el costo mayor. Tenemos que aprender a operar paulatinamente de una manera distinta, en una nueva normalidad distinta, que nos cuide mejor y nos proteja mejor. Y yo creo que ese es el gran desafío de cultura ciudadana, empresarial, del gobierno, de la economía popular, de la economía formal, para que todos vayamos cabiendo proporcionalmente y seguramente en ese espacio epidemiológico que nos da la pandemia. Muchas gracias, Claudia. Yo creo que las reflexiones que nos quedan frente a esto son bastante valiosas
y sin lugar a duda tenemos que entender que cada ciudadano tiene que poner su granito de arena para que entre todos salgamos adelante. Yo creo que eso lo hemos aprendido en todo este tiempo. Ahora quisiera hacerles una pregunta. Llevamos 228 días de gobierno. En esos 228 días pues han sucedido 1000 cosas, cosas buenas como las que nos han narrado ya que ustedes han emprendido, pero también algunas cosas que claramente hay que ajustar. Y en una escuela de formación política y de liderazgo, claramente tenemos que enseñarle a la ciudadanía que tiene que hacer todo lo posible para que aumente esa capacidad de autocrítica, pues sobre todo para que no se deje enredar en adulaciones y entren en una zona de confort. Y por eso, pues me gustaría saber cuál ha sido el principal problema que a ustedes les ha tocado enfrentar y cuál es el aprendizaje que esa situación les ha dejado. Jorge Iván, te escuchamos. Bueno, frente a la pandemia, el principal problema que yo he tenido ha sido el fraccionamiento de nuestro sistema y modelo de salud, con actores disímiles que no trabajan al unísono de manera integral para resolver un problema tan grave. EPS que toman muestras de laboratorio que entregan 20, 25 días después. En alguna ocasión revisé un resultado entregado 45 días después. Instituciones de salud que atienden pacientes con sintomatología para COVID, pero no lo reportan para poder adelantar el acordonamiento apropiado. Instituciones que no responden a modelos de salud pública que deben ser orientados desde y con la gente en el barrio. Ese para mí es un problema muy grave. El segundo de los problemas es la manera como se orientan los recursos en el sector de la salud. Los recursos siguen siendo pensados en términos de la atención directa del paciente en su situación de morbilidad y no en procesos de prevención de enfermedad y promoción de hábitos saludables. Ese es un enfoque muy negativo en nuestro modelo. Y el tercero es no tener la disposición de tecnologías apropiadas para intervenir el brote. Claro que queremos construir responsabilidades con la ciudadanía, pero a la ciudadanía le tenemos que proveer información. Información, por ejemplo, cuál es el sitio donde mayor posibilidad de contagio hay. El sitio en territorio, el sitio en empresa, el sitio en espacios públicos o de encuentro como en los espacios de movilidad, pero tener esa información oportuna para tramitarla con la comunidad nos ha sido muy difícil. Solamente después de 3 meses de arduo trabajo identificamos los focos de contagio para poder saber a dónde aplicar la acción y poder estabilizar la curva, que es algo que lo hemos trabajado muy fuerte. Lo otro que quisiera señalar como necesidad es las tecnologías necesarias para el tratamiento del paciente COVID positivo. Los intercambios de tecnología para los protocolos de atención, para la captación precoz del paciente y evitar que vaya a una unidad de cuidado intensivo. Los procedimientos que se deben de adelantar en una unidad de cuidado intensivo no han sido sencillos, aglutinarlos y tenerlos uniforme en todas las redes de prestación. Aquí también hemos tenido que trabajar fuertemente, hemos mejorado sustancialmente, pero eso es una tarea no de poca importancia. Y por último, las dificultades que se tienen para adelantar innovación en el tratamiento del paciente del COVID. El tema de la ivermectina, por ejemplo, sí que generó una gran discusión incluso internacional. Y yo me trato de ubicar en las capacidades frente a un fenómeno tan complicado. Una molécula que libre de patentes, de bajo costo, de pocos efectos colaterales, de poca interacción con otros medicamentos y con resultados muy específicos que en algunas áreas se reportan. Sin embargo, siempre el velo de la duda impide el desarrollo de una aplicación. Por fortuna, caen las cifras de mortalidad, caen las cifras de contagio, para aplanamiento de la meseta, y yo lo voy a decir con forma tranquila y con mucha ivermectina de por medio. Es decir, nosotros lo hacemos y en ese caso asumimos riesgos en la medida en que entendemos que el riesgo es administrable, entendiendo siempre que los procesos de lavado de manos, de uso de tapabocas y de aislamiento
es muy, muy, muy importante. Quiero cerrar diciendo la importancia de no satanizar a la comunidad, de construir con la comunidad desde el reforzamiento positivo, de encontrar en la comunidad las respuestas. Hay una comunidad muy vital. Yo siento que nuestros pueblos son mucho más atentos de lo que muchos piensan, y cuando miro nuestro pueblo yo me enorgullezco de él, del pueblo antioqueño, del pueblo bogotano, del pueblo costeño, del pueblo caleño, porque cuando vemos las cifras, países pobres, subdesarrollados como el nuestro, y las comparamos con países de mayores ingresos o países con mayores capacidades tecnológicas, yo digo, nuestro pueblo ha sido un pueblo realmente muy comprometido en el asunto. Yo tengo que decir, cuando uno conoce Agua Blanca o Siloé o Petecuy, y cuando uno mira que en el marco de esas condiciones de abastecimiento tan limitado, el número de infectados es administrable, y la manera como se han comportado en personas con comorbilidad, con el diabético, con el hipertenso, con la persona que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tengo que decir, qué pueblo tan responsable tenemos, porque está entendiendo el asunto y están entendiendo que hay que cuidar. Siempre existe el irresponsable, y también creo que nosotros como gobiernos alternativos no podemos negarnos el papel de asumir la autoridad. Y es el papel también que tenemos como gobierno de tomar decisiones de autoridad cuando así se demandan. Yo leo mucho los procesos de Medellín y de Bogotá, siempre tomo nota porque me gusta aprender, y creo que allí la significancia de la autoridad, porque nos comprometemos con la vida, es algo que los gobiernos independientes, de izquierda, de miradas novedosas, no nos podemos negar. Es decir, también hay procesos de asumir la autoridad cuando el irresponsable quiere fallar en contra de las multitudes que asumen posiciones de mucho compromiso. Gracias. Gracias, Jorge Iván. Bueno, vamos muy bien de tiempo, pero les pedimos que nos ayuden a que el mensaje sea un poquito más corto a nuestros panelistas. Bueno, entonces, Daniel, tienes el uso de la palabra. Cuéntanos cuál ha sido ese problema que has tenido que enfrentar y qué aprendizaje te ha quedado. Bueno, yo creo que uno de los retos grandes es que, si bien nosotros fuimos elegidos como independientes, como una alternativa a lo que venía gobernando en cada una de nuestras ciudades, pues enfrentamos el sistema de salud y muchas de las condiciones naturales de poder de cada uno de nuestros municipios. Lo que pues era un reto. En el caso de Medellín, por ejemplo, nosotros ya estábamos colapsados antes en UCIs, antes de que llegara el primer caso de coronavirus. En Medellín nosotros operábamos al 98% el número de camas de cuidados intensivos, y hoy, haciendo esta reflexión, tratando de entender entonces cómo era que funcionaba el sistema antes cuando no teníamos camas de cuidados intensivos suficientes, llego a una conclusión muy triste. Y es que a muchos colombianos los dejaron morir porque el sistema de salud no estaba preparado, y la pandemia lo que hizo también fue revelar cómo estaba el sistema de salud para todos. Yo realmente no tengo la fortuna de Jorge de ser médico. Para mí, digamos, el sistema de salud fue un aprendizaje muy grande en todo este proceso. Entender lo que viven los médicos, entender lo que viven las enfermeras, los APH, entender lo que viven los hospitales en sí mismos, su crisis económica, entender la relación con las EPS, lo que les adeudan, el modelo de capitación y cómo debió haber aparecido, el sistema de aseguramiento de la salud en la ciudad debió haber aparecido de forma evidente en este momento para probar que funcionaba. Y pues realmente lo que notamos en muchos casos y en muchas ciudades es que muchas EPS más bien se escondieron, y que había una desconfianza de muchos hospitales, en especial sobre algunas EPS particulares que le adeudan a los hospitales un montón de plata impresionante. Nos pasó lo mismo con el tema de las pruebas. Un poco el resultado, lo
lo que ganó Medellín en los primeros meses fue tiempo. Y fue tiempo porque nosotros tomamos la decisión de no esperar que las EPS hicieran las pruebas, sino que nosotros mismos fuimos a las casas a hacer las pruebas. Fuimos a, digamos, como a resolver eso que creímos en principio que no lo iban a resolver y vimos como en otras ciudades no lo resolvieron. Y en la nuestra tampoco. Lo que pasa es que nosotros lo hicimos por ellos si se quiere. No debió ser ni siquiera así porque era la responsabilidad de ellos. Ahora, quizá el otro aprendizaje es que muchas veces uno piensa en un virus y piensa en epidemia y piensa en salud, pero la gran diferencia muchas veces es muy sencilla: hambre. Si la gente tiene hambre, ¿cómo no va a salir a la calle? Y eso también muestra entonces que combatir esto es más retador para unos municipios que para otros. Cuando hay municipios que tienen y miles y cientos de miles de ciudadanos que tienen hambre, pues es muy difícil decirles guárdense en cuarentena y quédense en sus casas. Medellín tenía una fortuna, gracias a empresas públicas de Medellín, liquidez para poder coger e inyectar de forma inmediata en los barrios más humildes de la ciudad. Pero esa oportunidad y ventaja no la tenía la mayoría. Y eso marca una diferencia gigante que también era una batalla contra el tiempo. Yo creo que el aprendizaje más importante es que hay que cambiar muchas cosas, que no podemos seguir en las mismas y que llegaron los tiempos del cambio. Muchas gracias, alcalde Daniel Quintero. Claudia, muy concreto, 228 días de gobierno. ¿Cuáles son los problemas y cuáles son los aprendizajes? Pues los problemas son lidiar al tiempo, es decir, para cualquier gobierno lidiar con una crisis de un tema es muy desafiante. Ahora, lidiar con 3 crisis al tiempo o 4, pues es francamente, la palabra desafiante ya no cabe, ¿no? O sea, aquí nos ha tocado enfrentar una pandemia global, mortal, ¿no? La más drástica en un siglo. Además, veníamos ya en la de crisis, en la de cambio climático, digamos, esa ya estaba. Esa nos iba a tocar enfrentarla per se, y si tú miras, digamos, nuestros programas de gobierno, todos lo teníamos presente, lo teníamos en el radar, sabíamos en qué dirección debíamos avanzar, pero esa ya venía, más la sanitaria, más la económica, porque evidentemente el crecimiento está cayendo en picada y por lo tanto el desempleo está subiendo. Y obviamente estas 3 van a tener una crisis social porque vamos a tener mucha gente que estaba en condiciones de pobreza cayendo a pobreza extrema. Gente que estaba en condiciones de vulnerabilidad ahí en el borde de clase media popular, tratando de salir de pobreza que ya la habíamos logrado sacar, volviendo a caer en pobreza. Entonces son 4 crisis al tiempo, 4 al tiempo. Y parte del cambio es entender, y parte de la innovación de verdad aquí, de esta escuela de innovación, el desafío que tenemos como ciudadanos, como dirigentes, como líderes, como gobernantes, es cómo interconectar la salida de este momento difícil de manera coherente. Es decir, que resolver la crisis económica no se haga a expensas de la crisis ambiental, que resolver la crisis sanitaria no se haga a expensas de la crisis social, no se haga sacrificando a los más débiles, ¿sí? Y poder encontrar la manera coordinada y coherente entre la que vamos saliendo. Yo francamente creo que esto va a ser, y eso es un desafío a la paciencia, yo diría que desde el punto de vista personal, ese ha sido mi gran reto. Yo soy una persona por definición impaciente. Ese es tal vez mi mayor defecto en la vida. Y aquí sí que la vida me ha obligado a ser humilde y paciente, ¿no? A reconocer toda la vida. O sea, en Bogotá llevamos las mujeres, pues, 200 años de existencia nacional, 40 de elección popular, casi 80 desde que pudimos votar, esperando gobernar por primera vez. Con las mujeres de Bogotá
el tiempo que le dedicamos a pensar el programa de gobierno que queríamos, las prioridades que queríamos, el sello que queríamos. Y finalmente, después de 200 años, ganamos por primera vez. Y el que gobierna es el coronavirus. No, pues eso sí es que es una fatalidad, es una desgracia. Es increíble, ¿no? Y el que llega a poner las prioridades, el orden, etcétera, es un virus mortal, desconocido, agresivísimo, etcétera. Entonces yo siento que es un desafío a la paciencia porque interconectar y salir bien de estas 4 crisis nos va a requerir más bien una subida y una salida como en espiral, ¿sabes? Como en espiral. No va a ser así. O sea, vamos a ir subiendo, pero vamos a ir subiendo en espiral. Y eso va a hacer que esa subida sea un poco lenta, sea un poquito tortuosa, sea un ritmo lento, pero seguro, porque si tratemos de salir todos al tiempo otra vez, ¡pum!, nos genera unos efectos muy difíciles y muy adversos en la pandemia. Entonces esto va a requerir paciencia, va a requerir humildad, va a requerir rigor científico. Yo creo que aquí, y lo vemos en el mundo, los gobernantes que han sido un desastre para sus sociedades son los que ponen en duda la ciencia. Ahora, la ciencia, como lo ha constatado bien Jorge Iván en Cali, a propósito de la ivermectina, la ciencia siempre ha avanzado desafiando el statu quo, porque todo cambio, incluido el cambio científico, implica desafiar parámetros conocidos, implica innovar, e innovar implica tomar riesgos, razonables, concienzudos, medidos, pero riesgos. Entonces, y sin duda yo creo que todos nos hemos enfrentado, y esa es una tarea que le queda a Bogotá y a Colombia, y es hacer unos ajustes a sus sistemas de salud. Es decir, yo aquí no soy, yo la verdad creo que si esta crisis hubiera llegado hace 30 años, cuando menos del 10% de la población de Colombia tenía acceso a salud pública asegurada, sea por un seguro mixto, pagado porque es un empleado con afiliación a la Seguridad Social o subsidiado, yo creo que esto hubiera sido una fatalidad. Es decir, yo reconozco que hoy tenemos mejor aseguramiento, mejor cubrimiento, mejor acceso, mejor cobertura. O sea, si esto hubiera sido hace 30 años, habría sido desastroso. Pero también, reconociendo las mejoras, hay mucho por mejorar. O sea, esto es increíble que nosotros no podamos, todos los alcaldes de Colombia, ciegos, porque la información la tienen son las EPS, de quiénes son nuestros ciudadanos con comorbilidades, ciegos, ciegos. ¿De a quién le están aplicando o no le están aplicando una prueba? Ciegos, porque eso fundamentalmente lo saben son las EPS. De si hicieron bien o no el cerco epidemiológico. O sea, lo que nos ha costado, pues yo les puedo decir que de esto que empezó en marzo, esta lucha, Bogotá logró tener acceso, logró forzar a que las EPS con el acompañamiento del Ministerio de Salud tuvieran que revelar esta información, dejárnosla ver. Eso lo logramos hace 15 días, que pudiéramos ver los pacientes de alto costo, los pacientes diagnosticados positivos, la información del cerco epidemiológico y que todos pusiéramos esa información en un mismo lago de datos, tanto nosotros del sector público como todas las EPS. Eso lo logró Bogotá hace 15 días. 15 días. En agosto, cuando estamos manejando esta pandemia desde marzo. Hay que dar unos desafíos de información, de conflictos de interés, de oportunidad en atención, de atención oportuna en salud preventiva y pública que tenemos que corregir porque la próxima pandemia nos coge así y de verdad nos mata. Entonces, feliz ocasión para resolver eso. Muchas gracias, Claudia. Bueno, nos han llegado algunas preguntas del público y quisiéramos que ustedes nos ayudaran a responderlas. Jorge Iván, dentro de las preguntas que nos han hecho los participantes, hay una que tiene que ver con la causa verde. Básicamente, la pregunta lo que dice es, ¿cómo llegar a implementar proyectos verdes con nuevas fuentes de financiación que no afecten los recursos ambientales? O sea, en términos de prioridad de nuestro partido, ¿cómo orientarías esa respuesta que tiene la ciudadanía? Nosotros recogemos un proyecto del gobierno anterior que es el pago por servicios ambientales
en las zonas rurales de nuestra ciudad, en las zonas de los farallones de Cali. A mí me parece que ese es un programa que debemos de seguir movilizando, y es pagarle a nuestro campesino por proveer agua, por proveer biodiversidad, por proteger el bosque, por compartir la oportunidad de la contemplación del bosque sin ser intervenido. A mí me parece que eso se debe seguir insistiendo a partir de recursos que genera la ciudad y que le paga a quien se encuentra en esas zonas. Pero además, no tenemos fácil cómo resolver el tema del recurso de sobretasa a la gasolina, que es muy importante para Cali. En Cali, nuestra ciudad recauda por sobretasa a la gasolina unos 120.000 millones por año. Y yo quiero que se use menos los carros, que se use menos el vehículo, que podamos tener una alternativa para movernos de una forma distinta. Y cuando lo hacemos, como pasó con la pandemia, pues reducimos este presupuesto en un 30%, y esto es para nosotros muy complicado. Perdón, no en un 30%, en un 80%. Y entonces ese es un asunto que nos invita a construir salidas. Yo leí la propuesta de Claudia de poder pedirle una mayor contribución a toda la tecnología, a todas las plataformas. Me parece que por ahí es la ruta. Lástima que de todas formas nuestro marco jurídico no sea como el del Distrito de Bogotá, que es especial y que lo posibilita. Cierro con esto. Tenemos muchas preguntas y respuestas por construirnos. Parte de estas preguntas y respuestas está de la mano de pequeños procesos que unidos todos sean de gran impacto. La huerta urbana, la agricultura urbana, la movilidad en trechos cortos a través de la peatonalización y uso de la bicicleta, el uso de energías alternativas de baja intensidad, son los proyectos sostenibles en los que estamos nosotros hoy tramitando. Muchas gracias, Jorge Iván. Bueno, Claudia, otra de las preguntas que nos ha formulado la ciudadanía es: ¿cuál ha sido la importancia y la innovación para enfrentar la pandemia en sus gobiernos? Cuéntanos tu experiencia, por favor. No, ha sido crucial. La innovación, la capacidad de respuesta, la meritocracia en el equipo de gobierno sí que ha valido en este tiempo. Yo les doy un ejemplo, digamos, muy concreto y muy corto. Bogotá no tenía renta básica, no bancarizaba ni vinculaba al sector financiero o cooperativo a sus ciudadanos y a sus familias. Tenía menos de 20.000 familias, digamos, inscritas en programas de transparencia monetaria, y en total en la ciudad, entre Bogotá y el gobierno nacional, teníamos menos de 100.000 familias identificadas para poder hacer un giro de renta básica. En 3 meses, entre el gobierno nacional y el gobierno de Bogotá, pasamos de 100.000 a 571.000 familias identificadas, censadas, bancarizadas y con renta básica. En 3 meses. O sea, eso ha sido de lejos el mayor logro de innovación que ha hecho Bogotá. Y le ha podido girar una renta básica 3 veces, estamos entrando a la 4ª en el mes de agosto, a 571.000 familias. De no ser por eso, tendríamos hambruna en Bogotá. Hambruna, literalmente, hambruna. Hoy no tenemos hambruna, no tenemos empeoramiento de indicadores nutricionales, ni en promedio, ni en particular en niños, que es lo que más nos preocupa. Esa fue una innovación, y en ese sentido también no hay mal que por bien no venga. Toda crisis trae problemas, dolores, pero también trae grandes oportunidades. Las 3 mayores innovaciones de política social con las que veníamos, con las que ganamos las elecciones, con las que pusimos en nuestro plan de desarrollo, eran: todos los gobiernos hacen colegios, incrementan cupos educativos. Todos los gobiernos hacen algún hospital e incrementan servicios de salud. Todos los gobiernos hacen más parques. Todos los gobiernos hacen más vías. Además de hacer más de eso, nuestro gobierno se propuso 3 grandes innovaciones en política social. Renta básica para los hogares, no por la pandemia, la íbamos a hacer porque es un mecanismo de inclusión social y productiva, sobre todo de las mujeres cabeza de familia. Segundo, matrícula cero para nuestros estudiantes, mejor educación,
más corta, más económica, mejor garantizada, más innovadora para el siglo XXI. Y tercero, sistema de cuidado para las mujeres. La reducción de la pobreza en América Latina en los últimos 20 años se ha hecho a expensas de que suba la pobreza de las mujeres. ¿Por qué baja la pobreza de la población pero sube la pobreza de las mujeres? Porque avanzamos en reducción de pobreza a expensas del trabajo de cuidado no remunerado a cargo de las mujeres. Bogotá se propuso tener un sistema de cuidado que reconozca y redistribuya ese trabajo de cuidado no remunerado en otros actores de la sociedad, los mismos miembros de la familia, el Estado y el mercado. Esas tres innovaciones de política pública han sido fundamental para atender la pandemia. La renta básica ya no la hicimos en 4 años, la hicimos en 4 meses y llegamos a 571.000 familias. La matrícula cero no la aplicamos en 2 años, no, la estamos aplicando ya. 23.000 estudiantes que dependen de la Universidad Distrital recibieron matrícula cero ya. Ayer se cerró la convocatoria de reto a la U. 15.000 jóvenes tendrán casi otra universidad distrital. Ingresan ya el próximo martes a educación superior, gratuita, innovadora, por ciclos, de calidad, interdisciplinaria, en un nuevo modelo de educación superior. Y el sistema de cuidado va avanzando. Al principio tuvimos un incremento de casos de violencia intrafamiliar, ya por fortuna se ha ido estabilizando, y 7 de cada 10 beneficiarios de renta básica en Bogotá son mujeres. De manera que esas innovaciones de política pública que íbamos a hacer a lo largo de 4 años, las hemos hecho ya en 4 meses. Esa fue una gran oportunidad de la pandemia y es de lejos lo que más nos ha permitido desde el punto de vista socioeconómico enfrentar esta pandemia. Muchísimas gracias, alcaldesa Claudia López. Bueno, nos acercamos al final de este foro académico, pero le recordamos a todos nuestros participantes que inmediatamente le vamos a dar paso al lanzamiento oficial de la Escuela de Innovación Política. Vamos a contarles allí todos los detalles de cómo va a ser este proceso con 2 súper invitados, Matías Bianchi y Camilo Romero. Entonces, para cerrar este espacio académico y de reflexión conjunta, ya nos encontramos solo con Claudia y Jorge Iván porque el alcalde de Medellín se le presentó una crisis que tuvo que atender de manera inmediata, pero quisiera hacerles unas preguntas así como de respuesta muy rápida, muy cortica cada uno de ustedes. Son 4 preguntas, tipo debate, mejor dicho. Les pido que nos ayuden en la brevedad. La primera es, ¿qué admiran de sus compañeros, de otros alcaldes? Si quieres, comencemos con Claudia. ¿Qué admiras de Jorge Iván? Muchas cosas. Jorge Iván es un líder muy especial y un gran amigo, pero admiro su tenacidad para innovar, por ejemplo, con lo de ivermectina en medio de sus propias circunstancias. O sea, que haya salido con rigor a defender una opción que tenía riesgos, sí, pero tenía beneficios, y haber convencido al gobierno nacional de que tenía que darse la pela de innovar, no con locura, con rigor, con evaluación, con medición, pero que había que innovar y usar su conocimiento profesional y su talento como líder para haber movido, porque literalmente movió al gobierno nacional a que tuviera que meterse, digamos, en la innovación de tratamientos, de medicamentos apropiados a nuestras propias circunstancias. La ivermectina puede que no funcione en Suiza, pero pues funciona en Cali y funciona en el Valle del Cauca. Y mirarlo y tener la oportunidad de decir, bueno, vamos a evaluar, pareciera que sí, si en su momento le encuentra limitaciones, dirá que no. A mí me parece que eso ha sido admirable. Y lo otro, su capacidad de pedagogo. Yo lo veo por toda la ciudad, por todo Cali, con sus guardianes de la vida, enseñándole a la gente, enseñándole en los barrios, también ejerciendo con rigor esa autoridad y esa pedagogía que creo que ha sido un desafío para todos, lidiando con los temas de seguridad que han sido tan difíciles y que son tan dolorosos. Yo le admiro mucho esa versatilidad y esa capacidad de mover a los demás a innovar con mucha paciencia y con mucha prudencia. Eso se lo admiro profundamente. A Daniel, pues también me parece que se está dando las batallas, no solo en la pandemia, sino en su
en sus propias causas más allá de la pandemia. Su apuesta de innovación tecnológica creo que fue interesante. Ahora también mostró sus limitaciones. No necesariamente por tener mejor tecnología no iba a llegar la pandemia, llegó y iba a afectarnos. Pero me parece que todos, Daniel, Jorge Iván, han tratado de honrar sus causas. Todos hemos tratado de honrar nuestras causas, de honrar el mandato ciudadano que traíamos, pero también de muy rápidamente adaptarnos a los nuevos desafíos que nos puso la vida y la pandemia. Muy bien. Jorge Iván, ¿qué admiras de los otros alcaldes? De Claudia, la fuerza. Ese es un adjetivo que se incorpora en muchos temas. Su fuerza intelectual, su fuerza de carácter, su fuerza moral, su fuerza ética, su fuerza como mujer para romper esquemas, su gran capacidad de encontrar en la oportunidad una forma de comprometerse con la vida. Yo le admiro mucho eso a Claudia. Me parece que si alguien señalara cuál es el apellido universal para Claudia, yo le diría Claudia, la fuerza. Y de la mano de eso, ¿qué tal, Dios mío, qué tal que esta pandemia no nos hubiese tocado con personas pusilánimes en el gobierno? ¿Qué tal que Bogotá, que Medellín, que nuestras ciudades estuviesen sin los liderazgos, sino con pusilanimidad administrando semejante problema? Entonces yo sí creo que Bogotá cuenta con una mujer de fuerza para administrar un momento tan complicado. Esa es lo que yo reconozco y me representa Claudia como liderazgo femenino nacional y local. Bueno, muy bien. Ahora una pregunta un poco más compleja y es, ¿cuál es el consejo que ustedes le darían al presidente Iván Duque? Claudia. No, tu audio, Claudia, por favor. Al presidente Duque le diría que innove, que no tenga miedo en romper el molde, que no se deje atrapar de viejas causas. Yo lo dije en una entrevista y quisiera repetirlo aquí. Yo creo que el presidente, yo dije perdió, vi que le molestó. Digamos que se gastó su primer año y medio de gobierno, su agenda política, su agenda legislativa, su liderazgo, en tratar de acabar con la JEP. Si se le dan los 2 últimos años de gobierno en ser el abogado de Uribe y no el presidente de la República, en ser el vengador de las Cortes y no el líder que Colombia necesita para innovar en todos los temas, va a fracasar él. Pero lo más grave es que va a hacer fracasar a Colombia, porque esas no son las prioridades de Colombia. Las prioridades de Colombia no eran vengar a la justicia ni vengar a Uribe, nunca lo han sido. Y hoy mucho menos. Las prioridades de Colombia son recuperar el empleo, recuperar la educación. El presidente Duque tiene que ser un estadista de la altura de Franklin Delano Roosevelt hace un siglo. Si Franklin Delano Roosevelt hubiera sido el vengador de un expresidente y el vengador de la justicia, nunca hubiera sido Franklin Delano Roosevelt. Nunca habría superado la peor crisis económica de la historia hasta ese momento. Ahora estamos enfrentando una crisis económica peor que esa, peor que la de la posguerra. Eso requiere romper el molde, eso requiere keynesianismo inteligente del siglo XXI, eso requiere tener un modelo de reconversión verde. En eso hay que gastarse la energía, la innovación, el liderazgo, y en eso cuenta con nosotros, cuenta con las mayorías ciudadanas, cuenta con los alcaldes. Pero si la agenda del presidente termina atrapada por el pasado, por ser abogado, defensor y vengador, y no por ser el innovador y el líder que el mundo y el país necesitan en este instante, sería una pérdida realmente para él y para todos nosotros. Muchas gracias, Claudia. Jorge Iván, tú has estado con él, ayer estabas con el ministro de Defensa. Cuéntanos cuál es tu consejo a ese gobierno nacional, sobre todo al presidente Iván Duque. Yo le pediría que se fuera el martes al Banco de la República, que visitara el Banco de la República y que tratara con el Banco de la República construir opciones muy creativas de recursos frescos para atravesar este momento tan complejo. Yo le diría que el plan Marshall que Claudia propone para Bogotá
y los proyectos de reactivación que necesitamos para todo el país, necesita mucha creatividad por parte del Banco de la República y romper el esquema tradicional de la política monetaria en la nación. Yo le recomendaría que se resguarde en lo que él es una autoridad, que es en la manera de pensar el desarrollo económico del territorio, y que esa posibilidad, que es su reserva estratégica, es la que debe visibilizarse hoy ante el país, más allá de las deliberaciones y discusiones del siglo pasado. Y lo tercero que le pediría al presidente Duque es descentralice. Parte de la tragedia de este país es que no confía suficientemente en la región y no entrega capacidades en la región para el desarrollo. No es eficiente la ejecución de dinero público desde el centralismo. Es imprescindible las capacidades que tienen las regiones y él allí debiera entender que hay la confianza suficiente para gestionar el futuro. Bueno, muy bien. Y para cerrar este espacio, no sin recordarle a la ciudadanía que vamos a seguir para contarles todos los detalles de cómo va a ser el proceso de la Escuela de Innovación Verde. Pero una reflexión final, Claudia y Jorge Iván, ¿cuál sería ese consejo que ustedes le darían a la ciudadanía para que podamos reactivar la vida? No reactivar la economía, no seguir hablando de la pandemia, sino qué es lo que tenemos que hacer para reactivar la vida en todo el territorio nacional. Adaptarnos con optimismo, con decisión, con aceptación. Cuando uno se adapta con resignación, ¡ay, porque me tocó! Eso no es vida. Así nadie vive. Aquí tenemos que tener una adaptación y un cambio con aceptación, con optimismo, con decisión, con buena onda. Vamos a cambiar. Menos carro y más bicicleta. Menos basura y más reciclaje. Menos viajes cotidianos y más trabajo y estudio en casa. Más digitalización para reducir un poquito, por ahora por lo menos, la interacción humana directa que nos genera tantos riesgos en la pandemia. Una educación más diversa, más cortica, más barata, más accesible para nuestros jóvenes. Nuevas formas de empleo. Los empleos verdes, los empleos naranjas, los empleos digitales, los empleos del conocimiento. Esos son los empleos que necesitamos innovar ahorita. No es volver a la extracción de oro tirándose Santurbán. No, 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 no. Ese es nuestro gran enemigo, ya lo era. Insistir, perseverar en el error nos va a matar, literalmente. Pero todo eso requiere que cambiemos, que nos adoptemos y que innovemos con aceptación y con optimismo, no con resignación y porque nos tocó. Si esa es la actitud, estamos fritos, no vamos a aprender, no vamos a innovar, no vamos a aprovechar. Si es con optimismo y con decisión y con aceptación, vamos a volar. De este año difícil, cualquiera este año va a poder escribir el diario del año más difícil de su vida. Cualquiera, en el planeta. La literatura que seguramente va a salir de este año va a ser hermosa. Va a ser dolorosa seguramente, pero va a ser hermosa. Entonces yo creo que ese es el mayor desafío que tenemos ahorita todos, como ciudadanos, como seres humanos, como dirigentes. Es esa actitud. Bueno, muy bien, Jorge Iván. ¿Tu consejo a la ciudadanía para reactivar la vida? Bueno, la solidaridad. Que asumamos como propios cualquier tipo de muerte. Que entendamos que la vida no puede ser vulnerada. Que sea esta la oportunidad para expresarle a todos los que están acá que Jair Andrés Cortés, que murió de 14 años, que Álvaro José Caicedo, de 15 años, que Josmar Jean Paul, de 16 años, que Leider Cárdenas, de 15 años, que Luis Fernando Montoño, de 15 años, que fueron asesinados el martes a las 6 de la tarde en un barrio popular de Cali, merecían vivir. Y que todos tenemos que hacer como propio esta lucha por la vida. Yo invitaría a todos los amigos y amigas que están acá a que nos ayuden con un hashtag, a que nos ayuden con algo que diga Llano Verde necesita la verdad, porque es la única manera de superar este dolor tan profundo que tenemos.
diciéndoselo al fiscal, diciéndoselo a la autoridad, diciéndoselo a quien adelanta la investigación. Llano Verde quiere la verdad. Eso es lo que yo quisiera decir como un mensaje. Lo hago muy coyuntural con respecto, pero el dolor es profundo y necesitamos movernos en este asunto, porque si esto queda en impunidad, los violentos nos van a seguir ganando los caminos. Y esto necesita respuestas de inmediato. Ya vamos 4 días y nada que tenemos el capturado o los capturados. Llano Verde necesita la verdad. Es lo que quería decir. Muchas gracias, Jorge Iván. Sin lugar a duda, y por eso decidimos iniciar este foro pidiéndole a la ciudadanía que pusiera en su mente a esos 5 jóvenes que fallecieron en una situación que, sin lugar a duda, merece todo el repudio nacional. Bueno, yo quiero agradecerles a todos nuestros invitados, a el alcalde Daniel Quintero, alcalde de Medellín, que como les conté hace un momento tuvo que ausentarse en esta parte final. Quiero darle mil gracias a Jorge Iván por toda su disposición para participar en este espacio y, por supuesto, a nuestra alcaldesa Claudia López. Todos nosotros, pues, sin lugar a duda, tenemos ahora el reto de reactivar la vida con innovación y por eso debemos ampliar nuestros conocimientos y formar todas nuestras habilidades para enfrentar esta nueva realidad que, como ustedes bien lo dijeron, nuestros alcaldes y hoy panelistas, no podemos desaprovechar esta coyuntura que nos suscita una serie de transformaciones. Les agradezco a ustedes por la participación, a todas las personas que nos han acompañado hasta este momento, mil gracias.